Hola, bienvenidos a este espacio del Semillero de Yoga. Eh, Estaremos compartiendo en unos breves minutos un poco una de las concepciones más tradicionales que se tiene dentro del yoga para entender al ser humano, ¿cierto? Y la forma de relacionarse consigo mismo y con los otros. Y es el concepto de las koshas o las envolturas. Usualmente, dentro de esa tradición se plantea como que es que el ser humano tiene como que cinco grandes divisiones, ¿cierto? Cinco grandes envolturas que podrían ir como que desde la más densa a la más sutil, siendo la más densa el cuerpo físico, ¿cierto? El Anamaya Kosha, el cuerpo de alimento. La siguiente, el Pranamaya Kosha, la estructura como de la energía, la envoltura hecha de energía. La siguiente, el Manu Maya Kosha, que es la mente sensitiva, compuesto por esta mente capaz de percibir, ¿cierto? Luego viene como la mente intelectiva, el Vijnana Maya Kosha, que tiene la posibilidad ya no solo de percibir, sino de entender. Y luego de esto, más adentro más bien, está el Ananda Maya Kosha, que es como el centro de la facultad de estar presente, ¿cierto? Experimentar la presencia, la dicha. Pero pues todo este concepto de las koshas, ¿cierto? Esas cinco envolturas, como desde lo más externo a lo más interno, pues hacia donde apuntan es hacia envolver, ¿cierto? El ser, el atma. Eh, Cada una de esas envolturas, digamos que es una proyección, ¿cierto? Maya Kocha significa proyección hecha de eh, alimento, energía, mente sensitiva, mente intelectiva y presencia. Pero esas son proyecciones, ¿cierto? Del ser. Pero como proyecciones del ser tienen la posibilidad, uno, de que el ser se manifieste en el mundo, pero también tienen la posibilidad, y es lo que suele pasar, que hacen que el ser se enrede en el mundo, ¿cierto? Se pierda, se olvide de sí mismo. Entonces, por eso es muy bonito ver cómo hay ciertos trabajos, ¿cierto? Como que para esa estructura externa del cuerpo físico, que está compuesto pues en esa tradición por los cinco elementos, ¿cierto? Pero que desde nuestro ángulo está compuesto pues, por todas las células que componen esta estructura física. Hay un trabajo y ese trabajo tiene que ver o está muy asociado con toda la práctica del asana, ¿cierto? Pero también con toda la práctica de la alimentación y con toda la práctica de las limpiezas. ¿Qué es lo que se busca hacer? ¿Cuál es el trabajo con esa envoltura pues externa, más externa? Lo que se busca es reeducar la estructura física, ¿cierto? Para que no sucumba ante la inercia de la vida, ¿cierto? Para, digamos, contrarrestar el proceso de degeneración ordinario de las células y de los elementos. Entonces, por eso vienen estas prácticas de alimentación, esas prácticas de ejercicios corporales y de limpiezas, para darle una reeducación a esa estructura externa. Cuando se tiene digamos, cuando se ha trabajado esa estructura, se puede ir un poco más adentro y ya se trabaja al Pranamaya Kosha. Y el Pranamaya Kosha, pues se trabaja desde una técnica muy usada, pues en función de la respiración y todo el paso desde allá a los pranayamas. Entonces, esta estructura del Pranamaya Kosha, que está compuesto por lo que llaman los vayus, ¿cierto? Las cinco corrientes de energía, que son como los diferentes tipos de prana, se cultiva desde estos ejercicios de pranayamas, de respiración, que lo que buscan es como aprender a balancear todos esos flujos energéticos, ¿cierto? Si bien la estructura física es la forma, y lo que hacemos es que reeducamos la forma con todas estas técnicas, prácticas y trabajos. Lo que se hace con la estructura energética es refinar la función, o sea, hacer que todas las funciones estén en su lugar. Para de ahí, cuando todas las funciones vitales estén en su lugar, eso tiene que ver con la digestión, tiene que ver con la respiración, tiene que ver con la excreción, tiene que ver con la circulación, con la expresión. Todo esto cuando se pone en su lugar como que ya permite ir un poco más adentro, y cuando se va más adentro se llega a un trabajo, se propone un trabajo con el Manu Maya Kosha. Y el Manu Maya Kosha, pues que es eso como la mente sensitiva, está en relación con lo que se llaman como que los canales laterales, ¿cierto? Ida y Pingala, la canal solar y lunar, y están en relación con los órganos pares, ¿cierto? Los órganos de los sentidos, con los hemisferios cerebrales, todo este rollo, pero sobre todo están en relación con nuestro sistema sensitivo y su capacidad de ir de adentro afuera y de afuera adentro. Entonces el trabajo con este kosha es equilibrar el afuera y el adentro,
que usualmente estamos más desbocados hacia el afuera y poco conectados con el adentro. Y cuando uno logra como equilibrar ese proceso de información del adentro al afuera y del afuera al adentro, equilibrar lo aferente y lo eferente, pues logra equilibrar lo solar y lo lunar. Y ahí este kosha está, digamos que en su funcionamiento óptimo. Y ello ya nos permite ir un poco más adentro, ¿cierto? Ir a la estructura de lo que se llama el Vijnana Maya Kosha, que son como los centros de sabiduría y que están en total relación con estos centros que llamamos los chakras, ¿cierto? Que son esos centros de sabiduría desde donde solemos decidir. Y a veces pues decidimos desde nuestro instinto, ¿cierto? A veces decidimos desde nuestro gusto, a veces decidimos desde nuestra voluntad, a veces decidimos desde pues, nuestros vínculos, a veces decidimos desde nuestra creatividad y a veces decidimos desde nuestra intuición. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el trabajo que se hace con estos? Como que las prácticas en función del Vijnana están dedicadas a cultivar la concentración para vencer esos patrones de dispersión y esos patrones donde a veces estamos más por uno que por otro, ¿cierto? Donde rige más un tipo de sabiduría que el otro. Y equilibrar esos tipos de sabiduría nos permite desarrollar el estado de concentración. Entonces, pues si veníamos de un trabajo con el asana en el externo, luego pasamos al pranayama con el más interno, luego seguíamos con el pratyahara, con esos equilibrios sensoriales, ahora estamos con la concentración. El siguiente trabajo del quinto kosha, del Ananda Maya Kosha, está en relación con establecernos en meditación. Entonces es muy bonito porque el Ananda pues es el estado de presencia, el estado de dicha, de gozo, que se experimenta en la meditación y está en relación con el canal central, con el eje central de la columna vertebral que se llama Sushumna en esta tradición de yoga. Y por eso meditar es establecerse en Ananda, establecerse en presencia. Y la presencia, establecerse en Ananda, se logra cuando estoy en el canal central, ¿cierto? Cuando ya integré todas las otras estructuras y logro como que recogerme sobre mi propio centro. Y cuando uno se recoge sobre su propio centro, ahí está la práctica de la meditación, ¿cierto? La práctica del dhyana que favorece todo ello. Pues cuando me encuentro sobre mi propio centro, ahí, cuando unifiqué esas 5 estructuras, cuando las afiné, las refiné, pues puedo experimentar el ser, ¿cierto? Puedo experimentar el atma. Y cuando logro experimentar el atma, cuando me conecto con el atma, logro como ese primer proceso de unificación, ¿cierto? Unifiqué todo lo que yo soy, desde lo más denso, desde esta estructura, hasta lo más sutil que se encuentra en el Hridayam, en el corazón espiritual, en el centro del pecho. Ahí como que ese primer proceso de unificación del ser humano, como del Atma con todas las 5 envolturas, nos da cabida para el siguiente proceso de unificación y es cuando este humano, por ejemplo, ya está unificado, pues viene su proceso de unificarse con lo que le rodea. ¿Y qué nos encontramos? Que después, digamos como que ya otra vez yendo hacia afuera, luego de esto nos encontramos con el Civilization Maya Kocha, ¿cierto? Esa envoltura hecha de los patrones civilizatorios, esa envoltura hecha por la religión, por la educación, hecha por todos los elementos culturales que tenemos alrededor, la economía, la política, todas estas cosas, que son un patrón y son una estructura pues absolutamente artificial, ¿cierto? Está basada en un montón de acuerdos que hemos hecho como humanidad. Entonces parte del trabajo para hacer con esos acuerdos, pues uno, para pues, vivir con los otros, pues se han creado pues, ciertas prácticas y una práctica de ellas es lo que tiene que ver acá con el yama y el niyama, ¿cierto? La forma de cómo me relaciono conmigo y ese migo cómo se relaciona con los otros. Y también tiene que ver en la forma como interactuamos en el mundo y siempre interactuamos desde el hacer, el sentir y el pensar. De ahí siempre se interrelaciona entonces el karma, el bhakti y el ñaña. Y eso pues nos lleva, nos conlleva a trascender esos patrones civilizatorios, más bien a descivilizarnos. Porque cuando podemos descivilizarnos, ¿cierto? Salir de esa idea, pues que a veces es un tanto absurda de ser civilizados y de la individualidad y de la posesión y todas estas cosas, pues podemos empezar a humanizarnos. Y ahí nos sintonizamos con esa, digamos, como esa envoltura, ya la Civilization Maya Kosha refinada se convierte como en el Humanity Maya Kosha, ¿cierto? Es esa envoltura de armonía de las relaciones humanas. Y ese trabajo luego nos lleva, nos puede llevar a entender un poco la siguiente y última estructura como que nos envuelve, que es el Prakriti, ¿cierto? Que es toda la manifestación, que es toda la creación.
porque el yogi pues no está para quedarse adentro de sí mismo, ¿no? El camino del yogi es ir hacia adentro, para luego de ir hacia adentro poder volver a la afuera y poder conectarse con todo lo que hay en la naturaleza, con pues, las montañas, con las nubes, con todos los otros seres con los que se comparte este ambiente. Y teniendo presente como este camino de las cosas, se hace bonito ver el gran recorrido que se ofrece, ¿cierto? Cómo la práctica de yoga permite unificar al ser humano hacia dentro de sí mismo, pero aparte de unificarse consigo mismo, está para unificarse con los otros, ¿cierto? Para restablecerse en un proceso de unión armónica con todo lo que le rodea. Así que bueno, espero que este haya sido un mapa que te dé pistas para explorar el yoga, su práctica, para ver la práctica del yoga desde un lado distinto, para que cada vez que nos sentemos a pensar en la práctica de yoga, pues nos demos la posibilidad de trabajar completamente todas estas envolturas. Espero que se hayan disfrutado estos minutos de compartir. Y les agradecemos que nos repliquen, que nos compartan con aquellas personas que quieran que les pueda o que sientan que les pueda venir bien ese tipo de información y nos estaremos viendo pues en los otros encuentros, videos, en los escritos que tenemos y será un placer seguirnos acompañando. Un feliz día.